Hola, hoy les voy a hablar sobre 6 claves para mantener conversaciones difíciles y tener éxito. Indudablemente nos enfocamos en este tema debido a el confinamiento al que estamos sometidos producto de la pandemia. De repente, para todos nuestras vidas han cambiado, los que están solos sufrirán las consecuencias de justamente esa soledad y la necesidad de establecer métodos para socializar, aunque sea a través de una pantalla, pero los que están juntos y están viviendo todo este momento juntos, se han encontrado también con un cambio importante. Y el cambio importante es que en un espacio delimitado, por más de 100 días, tienen que cumplir diversidad de roles y de alguna manera interactuar con una intensidad a la que no estaban acostumbrados. Esto, sumado al agobio de las consecuencias del confinamiento, la angustia muchas veces y el estado de frustración, promueven un clima de conflictividad inusual. Por supuesto que en muchas cuestiones conflictivas menores usamos la evitación como método de resolución, si se quiere, del tema, pero esto funciona solamente cuando los conflictos son menores y cuando no duran mucho en el tiempo, porque por más que sean menores, cuando duran en el tiempo la evitación termina no siendo un método eficaz para resolverlos. Entonces tenemos que sentarnos a tener conversaciones que no son fáciles y que el escenario más temido es que terminen en una confrontación que agrave las cosas en lugar de solucionarlas. Bueno, nosotros les vamos a transmitir con ejemplos algunas reglas que ayudan a que las conversaciones tomen un buen camino y lleguen a un destino que sea el acuerdo y la comprensión. Fundamentalmente esos dos objetivos, ser comprendido, comprender, ser comprendido, llegar a un acuerdo mutuo donde el conflicto no tenga posibilidades de seguir escalando y prosperar. Vamos a la primera regla. Obviamente tenemos que hablar o esto va a terminar feo. Yo sé más o menos lo que quiero decirle, pero el tema es encontrar el momento. ¿Y si aprovecho ahora que se durmieron los chicos y hablamos un ratito tranquilos? Capaz, ¿no? ¡Gordo! ¡Ey! ¿Podés venir, por favor? Ahí voy. Suele creerse que la conversación difícil debe darse de modo espontáneo, o peor aún, en el momento en que ya no aguantamos más. Nada más equivocado desde mi punto de vista. La conversación difícil merece ser preparada. Y la primera regla para preparar la conversación difícil es distinguir su propósito. ¿Cuál es su propósito? El descargar una emoción inaguantable, el hacer doler al otro, el vengarnos, el avergonzar, el derrotar a un adversario o el de poder expresar un desacuerdo, un sentimiento, una comunicación comprensiva y compasiva que nos permita llegar a acuerdos que eviten que se repitan cosas que nos hacen mal en la relación. Solo si el propósito es la segunda alternativa, entonces las reglas que tengo para darles, las que siguen, les serán útiles. Porque el primer ámbito es el ámbito de la pelea, y eso no es una conversación difícil. A veces encaramos una conversación difícil desde el ámbito de la pelea y entonces estamos perdidos antes de empezar. Lo primero es aclarar el propósito dentro de nosotros mismos. Y solo cuando estemos seguros que el propósito es el último, el de la comunicación y los acuerdos, entonces recién ahí debemos iniciar la conversación difícil. Che, te llamé porque quiero que hablemos de lo que pasó el otro día con el tema del colegio de los chicos. En realidad va de eso y de lo que viene pasando cada vez que te tenés que hacer cargo de algo de los nenes. Porque no puede ser
al final siempre te trabajas como se te ocurre, de que estamos al final del servicio de tu laburo y bla, 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 y no sé más, que la idea es que todo te va a obligar, porque no vas a hacer más rápido, para el contrato. Y bueno, nada, eso, me parece que no está bueno y que tenemos que hablar. La segunda regla es, comienza la conversación en tercera persona. ¿Qué significa esto? Que es como si uno se pusiera encima de los que estamos sentados, los que nos hemos reunido, y miráramos como si fueras un marciano. Viene un marciano y mira desde arriba y dice, ¿qué está pasando acá? Y describe lo que está pasando acá. Bueno, estamos sentados acá, nos hemos juntado porque bla, 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 bla. Y uno parece ver redundante, eso ya se sabe. No es tan redundante. Describir la situación, que ahora la van a ver en el ejemplo, es fundamental. Y si uno logra que la otra persona le diga, sí, estamos sentados para eso, lo que hizo fue hacer un encuentro de propósito, que es básico y fundamental, porque en la regla anterior habíamos encontrado nuestro propósito, pero ahora estamos con un otro, que puede todavía no tener claro ese propósito, y nosotros tenemos que asegurarnos de que el propósito de ambos coincida. Porque si no hay coincidencia en el por qué y para qué estamos sentados aquí y a qué queremos arribar, es muy difícil mantener el camino en el andarivel correcto. ¿Querés? Dale. Che, yo quería hablar con vos porque me parece que hay algo que no está funcionando, yo me doy cuenta, creo que vos también. Y la verdad es que si bien estamos en un contexto que nos pone un montón de presión y nos agota a todos y nos obliga a resolver un montón de cosas re difíciles, la verdad es que laburando juntos en otros momentos hemos superado cosas tan o más difíciles que esta. Entonces me parece que si conversamos y si los dos tenemos ganas, podemos resolver y podemos estar todos mejor, nosotros y los nenes, para bueno, pasarlo a lo mejor posible, ¿no te parece? Sí, me parece bien. El otro día le gritaste a los nenes un montón cuando ellos solo querían jugar con vos, o sea, me parece que no da que hagas eso. Vos llegaste cuando ya hacía 15 veces que les habían dicho las cosas bien y no me hicieron caso y tienen que llegar a ese límite. Hasta que yo no les grito así, no responden estos pibes. Está bien, pero a ver, vos tenés que entender que si bien esta es una situación difícil para nosotros, estamos encerrados y qué sé yo, para ellos también. Porque la además no es una cuestión solo de la cuarentena. Porque hace 3 años, cuando nos fuimos de vacaciones a la costa, La tercera regla consiste en evitar la conversación del qué pasó. ¿A qué llamamos conversación del qué pasó? A la versión que tenemos de los sucesos. Todos tenemos una versión de qué pasó y cómo, fundamentalmente cómo pasó, y eso qué significado tiene. Le hacemos una atribución de significado. Y lo hacemos todos juntos. Entonces la otra persona dice, no, el significado no es ese, el significado es otro. Por supuesto no lo dice con estas palabras, pero lo dice. No estoy de acuerdo con la forma en que vos lo ves. Yo lo veo de otra forma. Y nos empantanamos y sin darnos cuenta, en el segundo paso, estamos ya deslizándonos hacia la confrontación como inevitable. Y es evitable. ¿Cómo se evita? Evitando la conversación del qué pasó. Mira, creo que conversar de qué pasó, por qué pasó y quién tiene la culpa, la verdad que solo nos va a desgastar. No está bueno. Me parece que lo que tendríamos que enfocar esta conversación es en pensar juntos cómo vamos a hacer para que no nos vuelva a pasar. Pero ¿por qué la reemplazo? Por una descripción de hechos. Una descripción de hechos, por ejemplo, puede ser, mirá, hace 6 noches que yo te pido que saques la basura, vos no sacás la basura, termino yendo yo a buscar la basura y sacándola yo. No hay opinión. Es un hecho. No, pero yo lo que pasa es que yo no estoy acusando a nadie, yo estoy diciendo eso pasa y es incontrovertible, es un hecho. ¿Sí? Pero no es para acusar a la otra persona. Y hay que aclararlo, con esto no te estoy acusando. Ahora te voy a contar lo que me pasa a mí con ese hecho. Que además lo que me pasa a mí no es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía. Pero me pasa, te lo quiero contar. Y ahí viene
la cuarta regla. La regla número 4 es habla de tus sentimientos. Para evitar hablar del qué pasó, puedo limitarme a una serie de datos, de hechos objetivos y contar lo que yo he sentido frente a ellos hechos que son incuestionables, pero que no los estoy relatando para acusar a la otra parte, sino solamente para ligar esos hechos, esos sucesos que son incontrovertibles, con un sentimiento. Que ni siquiera el sentimiento es responsabilidad del otro. El sentimiento es mi responsabilidad. Porque otra persona, en mi lugar, tal vez hubiera sentido lo contrario de lo que siento yo, tal vez hubiera sentido algo similar a lo que siento yo, pero muy aminorado, alguien muy agrandado y otro no ha sentido nada. Pero esos son otros. Yo cuento lo que sentí yo. Y tengo que estar dispuesto, en ese sentido, a no adjudicar la intencionalidad al otro. Me hiciste sentir, nadie me hace sentir. Yo siento, el otro hace y yo siento. Nadie me hace sentir. Porque eso es adjudicarle una intencionalidad que llevaría a la conversación a otro territorio. Al de la interpretación que estamos tratando de evitar al evitar la conversación del qué pasó. Ahora bien, cuando yo pretendo que escuchen mis sentimientos, tengo que estar disponible para escuchar los sentimientos del otro y para, si hay algo de mi comportamiento que le dispara sentimientos penosos, dolorosos, y yo puedo cambiar ese comportamiento, tengo que estar dispuesto a poder ofrecer ese cambio de comportamiento. Cuando yo voy a pretender que alguien me dé, tengo que estar dispuesto a ofrecer. ¿Sí? Ese sería otro principio, ¿sí?, de la comunicación humana, donde si el otro me pide, yo tengo que estar disponible para dar. No dar cualquier cosa. Lo que no puedo dar, no hay nada más deshonesto que dar lo que no puedo dar. Pero si lo puedo dar, tengo que estar disponible para hacerlo. Lo que a mí me pasa es que en situaciones así, que todo se va al demonio, lo que siento es que somos malos padres. No digo que sea así, digo que es lo que yo siento. Y la verdad es que si nosotros estamos tensos, los nenes también están tensos y se hace como una bola de nieve en la que todo sale peor. Y la verdad es que no me gusta sentirme así, por eso creo que tenemos que hablar para que algo cambie. Lo que pasa es que vos siempre pensás en vos. Vos sos primero, siempre primero vos, segundo vos, tercero vos. Pero sos un caradura, o sea, vos me vas a hablar de egoísmo a mí. No sos vos, el dinero que el dinero que trabaja, todo vos, o sea, yo, hace 1000 años que todo funciona sobre lo tuyo. Y la verdad es que yo, pero ¿de dónde sacas ideas? La regla número 5 es utiliza lenguaje de proyecto y no lenguaje de guerra. La idea es, yo no estoy allí para derrotar a nadie ni para defenderme de nadie, ni para atacar a nadie ni para vencer a nadie. ¿Sí? Esa no es la idea es comprender. Y si la idea es comprender, pongo por encima el propósito, que es comprender, y debajo lo que podrían ser mis posiciones. Mis posiciones pueden ser móviles según lo que comprenda, del mismo modo que voy a tratar que las posiciones del otro también sean móviles de acuerdo a lo que comprenda, porque me falta un dato, me falta una forma de ver, digamos, que no se me había ocurrido y puede ser que cambie mi posición. ¿Sabés lo que pasa? A mí a veces me da la sensación de que vos siempre te pones primero antes que todos. Primero estás vos y después todo lo demás. Mirá, la verdad es que no me doy cuenta, o sea, recién puede ser, o sea, me salió así. Pero no lo hago queriendo, o sea, como que me sale así, ¿qué le voy a hacer? Si vos me ayudás y me señalás y me decís cuándo o cómo, bueno, tenemos algún código o algo, la verdad es que yo quiero que podamos estar mejor, o sea, entonces, bueno, o sea, puedo tratar de mejorar eso. Pero la verdad es que si no me doy cuenta no lo puedo mejorar. Tomo una posición dura, no la voy a cambiar porque voy a sentir que pierdo. Sin darnos cuenta entramos en un lenguaje de guerra
de ataque y defensa que no tiene sentido. Ahora bien, hay cosas que yo puedo no comprender, y cuando no comprendo, no tengo que hacer suposiciones de dónde sale lo que el otro está diciendo, porque ahí adjudico una intencionalidad que es mi propia cabeza, mi propio imaginario el que está adjudicando intencionalidad. Lo interesante sería, digamos, no darse por sabido, sino preguntar, ¿y vos por qué pensás esto que pensás? Y esto otro que pensás abajo de esto, ¿de dónde lo sacás? ¿Qué otra idea tenés que te lleva a pensar esto? Y entonces uno se puede encontrar con que descubre cadenas de inferencia que la otra persona tiene, que uno no conocía, y que le hacen pensar y ver las cosas de una determinada manera. También puede ser que, indagándome a mí mismo, yo descubra, ¿sí?, ciertos principios, paradigmas que tengo, que me hacen pensar de determinada manera y que normalmente son irracionales, son aprendidos, ¿sí?, y no necesariamente son reflexivos. Pero de lo aprendido también se puede reflexionar, es decir, lo importante es poder descubrir esos lugares. Y otra cosa muy importante es que comprender no significa compartir. Es decir, por ejemplo, ¿yo puedo comprender cómo funciona la mente de un terrorista? Sí, es más, tengo que comprender cómo funciona la mente de un terrorista. ¿Sí? Estamos obligados a entender, a comprender cómo es su forma de ver el mundo y la realidad, porque puede tener comportamientos muy dañinos. Pero eso no significa que comparta sus principios. Yo puedo comprender sin compartir. Entonces, cuando me tomo esta libertad, mi capacidad y mi espacio para comprender qué es lo que motiva al otro y cuáles son los supuestos que lo hacen comportarse de determinada manera, puede ser que yo a lo mejor diga, nunca me había imaginado que era por esto y que vos lo vivías de esta manera. Ahora lo comprendo, pero no lo comparto. O sí, porque eso no lo sabemos. Mira, el otro día los nenes me dijeron, papá está siempre enojado. Y la verdad es que tienen razón, o sea, vos nunca estás de buen humor, siempre tus problemas son los únicos que importan, nunca le pones onda a nada, o sea, siempre estás nunca en estar, y no la cuarentena, porque la verdad es que la cuarentena... Y ahora la regla número 6. Utiliza la crítica, no utilices el reproche. Esto parece una distinción vacía tal vez. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Esencial la diferencia. El reproche está dirigido al pasado, ¿sí? Hacerle sentir dolor a alguien por algo que hizo en el pasado y que ya no se puede cambiar. Con lo cual, digamos, no puede hacer nada con lo que pasó. Pero el reproche está orientado a lo que pasó y también está orientado a equilibrar los dolores. Es como una pequeña venganza el reproche, ¿no? Yo me dolí por algo que vos hiciste, ¿sí? Ahora yo te hago doler y alivio mi dolor. En realidad lo que se produce son dos dolores, no se alivia ningún dolor. En cambio la crítica está orientada al futuro, ¿sí? Yo no quiero que vos te duelas por lo que pasó en el pasado, no es mi finalidad. Mi finalidad es que esto no vuelva a pasar porque a mí me duele, si vuelve a pasar. Entonces, quiero que sepas que a mí me duele y que la recurrencia de esto en el futuro va a ser siempre un dolor para mí. Entonces, si podemos evitarlo, bienvenido sea. Pero no te quiero castigar por lo que pasó, sino que estoy mirando abiertamente hacia adelante para que no vuelva a pasar. El otro día los nenes me dijeron que vos estás todo el tiempo enojado. Y la verdad es que se me rompió el corazón porque yo sé que no está bueno. O sea, y también 1000 veces me enojo yo y, o sea, los dos sabemos que los pibes agotan y que no es fácil. Pero bueno, justamente si estamos juntos, bueno, podemos tratar de compensarnos y por ahí cuando a vos se te empiezan a volar los patos, yo equilibrar y cuando me pasa al revés te pido que me ayudes. Entonces, me parece que de esa manera vamos a estar todos mucho mejor, ellos y nosotros. Bueno, finalmente queremos darles una última recomendación. Mantengan abierto el diálogo todo lo que les sea posible. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la palabra griega, diálogo, en realidad dos palabras, dia-dos, logos, verdad, razón, sentido profundo de las cosas.
los griegos, los atenienses en particular, que fueron los que inventaron un sistema de gobierno llamado democracia, al cual, digamos, aún hoy estamos aprendiendo a manejar, creían profundamente en el diálogo, creían que el diálogo era la herramienta de la democracia, la que permitía que nadie se hiciera dueño de la verdad, la razón, el sentido profundo de las cosas y monologara. No les gustaban nada los monologuistas a los atenienses, al punto que los expulsaban de la ciudad de Estado cuando repetían el comportamiento monologuista. Claro, lo que pasa es que un comportamiento de monólogo exige una relación de dominancia, es decir, alguien domina al que monologa y el otro se tiene que someter al monólogo del dominante. Los griegos creían que la única manera de construir futuros compartidos era a través de la circulación del logos. Entonces, en nuestra vida cotidiana, cuando no nos apropiamos de la verdad y creemos que el logos tiene que circular, dejamos de pensar en quién tiene la razón, sino que prestamos atención a las razones que cada uno tiene en, digamos, el juego de la vida. Y a través del trabajo sobre esas razones, a las cuales a ninguna razón de esas razones hay que someterse, sino trabajarlas y comprender, mediante ese método es que construimos futuro. Un futuro sustentable, lógicamente. El futuro del monólogo, en el fondo, es insostenible. A largo plazo es insostenible. La única manera de sostenerlo es a través del ejercicio de la violencia, cosa que lleva a una confrontación, que es un escenario que no les recomiendo, por supuesto. Sabemos perfectamente a esta altura que lo que les estamos dando no es la llave de la felicidad, no es cómprelo que viene en un kit, está hecho, no queremos que esto suene de esa manera, de ninguna manera. Sabiendo sus limitaciones, sí creemos que son herramientas evolutivas para desarrollar algún tipo de maestría que nos permita manejar las conversaciones difíciles. Porque no todas son conversaciones difíciles. Los seres humanos vivimos en un mundo de conversaciones, nos relacionamos en un mundo de conversaciones, pero a veces esa fluencia de las conversaciones se traba y hay que tener una conversación difícil para volver a generar fluencia, y es allí donde, digamos, no cometer ciertos errores típicos puede ayudarnos. Bueno, queremos agradecerles la atención que nos han prestado y esperamos que algunas de las sugerencias que hemos trabajado durante este flash sobre conversaciones difíciles les puedan ser útiles. Muchas gracias.